Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Ha llegado el momento más importante de esta noche, el momento de abrir las Sagradas Escrituras y descubrir qué mensaje tiene Dios para ti y para mí en esta noche. El tema se titula Preparación para el tiempo del fin y está a cargo de nuestro hermano César Flores. Él será nuestro guía con la ayuda del Espíritu Santo en el estudio de esta semana. Le damos la bienvenida al hermano César y gracias por acompañarnos. El tiempo es suyo. Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto para mí estar compartiendo en esta oportunidad con cada uno de ustedes. Quiero extenderles la más cordial bienvenida a esta semana de oración que se titula A las puertas de su venida. Esperamos en el Señor que esta sea una semana muy importante para cada uno de nosotros y especialmente para que pueda entrar su espíritu a nuestras vidas y podernos hacer despertar del sueño. En esta oportunidad, el tema de esta noche se titula Preparados para el tiempo del fin. Preparados para el tiempo del fin. Para comenzar este tema, quiero invitarles a inclinar el rostro para tener una corta oración. Te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, reunirnos en esta noche para poder estudiar tu palabra. Permita, oh Jehová, que su palabra sea una fruta preciosa, una semilla preciosa que pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser y que pueda germinar para salvación, para vida eterna. Padre bendito, te damos gracias, Señor. En esta hora vamos a comenzar, hermanos, con el estudio de esta noche. Muchas veces hablar acerca de temas de profecía, muchas veces creemos que deberíamos de estudiar más sobre temas evangelísticos, sobre el amor de Dios. Sin embargo, cuando hablamos de profecía, estamos hablando realmente de un tema del amor de Dios hacia sus hijos. Porque si vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, la palabra de Dios nos invita a que leamos, a que escuchemos, pero que a que guardemos también las palabras. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, el mensaje profético es un mensaje de amor, porque el tiempo está cerca. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y por eso es entonces que debemos prestar atención también a los temas proféticos. En Lucas capítulo 21, versículo 28 al 31 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Qué interesante esta parábola. Vemos unas palabras que se repiten que quiero recalcar en esta noche.
Dice, mirad. Dice, viéndolo sabéis por vosotros mismos. Dice, cuando veáis, sabed que está cerca. Hay señales, hay eventos a nuestro alrededor que nos indican y nos dicen que Jesús está cerca. El propósito de esta semana, hermanos, es a la luz de los eventos y las señales que estamos viendo a nuestro alrededor, comprender no solo el orden cronológico de los eventos, sino también poder elevar una oración, elevar un clamor a Dios, para que Él nos pueda dar un espíritu de sabiduría, que nos pueda dar revelación, para poderlo conocer mejor, para poder también mantenernos en una relación íntima con nuestro Señor. ¿Saben? Cristo Jesús es quien estará con nosotros en las horas más oscuras de esta tierra. Por lo tanto, debemos de aprender cada día a desarrollar una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces, esta semana queremos hacer un llamado de amor a la iglesia para que podamos estar preparados para su segunda venida. Saben, hermanos, a la luz de los recientes acontecimientos y de la creciente sensación de la cercanía de Cristo y de la cercanía, por ende, del fin del mundo, es oportuno que revisemos nuevamente lo que la palabra nos dice y lo que nos dice el espíritu de profecía acerca de los eventos finales y proféticos para mantenernos velando sin fanatismo, pero madurando en una relación espiritual con Dios. Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44, dice lo siguiente. Velad pues, porque no sabéis la hora a la que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta palabra nos hace una invitación y nos dice que estemos preparados. Es importante prepararnos. Cuando usted va a realizar un viaje, se prepara. Cuando usted va a realizar una visita, se prepara. Cuando usted va a un examen, se prepara. Hermanos, ¿por qué no habremos de prepararnos también para el acontecimiento más grande y maravilloso que va a ver la humanidad? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos prepararnos. ¿Qué es una profecía? Una profecía es el conocimiento o la interpretación del futuro a través de un conjunto de eventos y señales dados al profeta por revelación divina. Las profecías son prueba de que Dios dirige la historia de la humanidad. Una mente secular podrá ver los eventos, podrá ver las señales, pero no los verá relacionados ni verá que corresponden al cumplimiento de alguna profecía. Por lo tanto, necesitamos también fe para poder ver la dirección de Dios en cada uno de estos eventos. Y entonces cobrarán verdadero significado, un significado totalmente diferente. ¿Saben, hermanos? Por ejemplo, lo que estamos pasando en este momento con la pandemia. Muchos piensan que la pandemia es el resultado de la contaminación que hay en nuestro planeta. Y eso entonces ha venido a desencadenar en esta enfermedad. Otros piensan que es producto de que el hombre ha abusado y que el hombre está consumiendo animales que son prohibidos. Por ejemplo, se dijo en algún momento que esta enfermedad había venido producto de comer sopa de murciélago. Y otros ven la pandemia como el resultado de un plan, de una conspiración que pretende acabar con gran cantidad de población, porque ya el planeta Tierra está sobrepoblado.
las mentes seculares pueden ver en la pandemia todo ese tipo de consideraciones. Pero la pregunta es, y me hizo reflexionar lo que decía la hermana Jessica en su testimonio, ¿qué significa para nosotros? ¿Cuál es nuestra percepción espiritual de lo que está ocurriendo con la pandemia? Sin duda la hermana decía, este tipo de acontecimientos tienen que hacernos despertar, cambiar. Y ella daba testimonio de cómo la pandemia le había ayudado a cambiar y a crecer y a madurar en un corto lapso de tiempo. Justamente, hermanos, las señales y los eventos que estamos viendo son llamados de atención, de amor por parte de nuestro Dios a la humanidad. En ese sentido, hermanos, quiero que recordemos algunas profecías que ya se han cumplido. Y esto es muy importante para sentar las bases en esta semana. Por ejemplo, todos podemos cobrar confianza y fortalecer nuestra fe cuando miramos que se han cumplido al pie de la letra las profecías que encontramos en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 podemos ver una sucesión de imperios que le fueron mostrados a Daniel desde su época hasta el fin del mundo. Y hemos podido ver en la historia cómo esa sucesión de imperios ha ocurrido al pie de la letra, como el Señor lo había profetizado. En el tiempo de Daniel, Babilonia, seguido por el imperio medo-persa, el imperio de Grecia y también un cuarto imperio, Roma. Esto se cumplió al pie de la letra. En Daniel 2, a través de una estatua que reflejaba diferentes metales. Y en Daniel 7, a través de bestias. ¿Se recuerdan ustedes las bestias que simbolizaban a cada uno de estos imperios? Babilonia, simbolizado por el león, Medo-Persia por el oso, los griegos por el leopardo, y también una cuarta bestia espantosa que en Daniel 7 se nos dice que tiene 10 cuernos. Todo esto, hermanos, se ha cumplido al pie de la letra. Pero también Daniel nos presenta una profecía más larga y más impresionante, la más larga que hay en la Biblia. Es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, como todos ustedes ya sabrán, comenzó con la orden de la reconstrucción de Jerusalén. Esta orden se dio por parte de 3 reyes del imperio medo-persa. ¿Se recuerdan ustedes de Ciro, Darío y Artajerjes? Que dieron la orden sucesivamente y en el año 457 entonces comenzó la reconstrucción de Jerusalén. A partir de esa fecha inicia el conteo de las 2300 tardes y mañanas que en términos de interpretación profética podemos comprender que un día de tarde y mañana proféticamente corresponde a un año. Por lo tanto, las 2300 tardes y mañanas corresponden a 2300 años. Y iniciando en 457 antes de Cristo, los 2300 tardes y mañanas terminan en el año 1844. Esta profecía tan amplia, Daniel no la pudo comprender en su totalidad. Comprendió parte de la profecía. Y no la comprendió por un motivo. Dice en Daniel capítulo 8, versículo 17, en referencia a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces se acercó a mí y con su venida me asombré. Un ángel se acerca a Daniel. Y dice Daniel que cayó sobre su rostro. Y el ángel le dijo: Hijo de Adán, entiende, la visión
es para el tiempo del fin. La visión es para el tiempo del fin. ¿Qué significaba eso? Significaba que la visión de las 2300 tardes y mañanas no se iba a desarrollar totalmente en el tiempo de la vida de Daniel. Y es así también como en el versículo 26 dice, la visión de las tardes y las mañanas que te fue dada es verdadera. Y tú sella la visión, porque es para un tiempo distante. La visión de las 2300 tardes y mañanas era una visión para el tiempo del fin, no se iba a comprender en el tiempo de Daniel. Y a Daniel se le ordena que a esta visión la selle. ¿Por qué? Porque es para el tiempo del fin. Una visión que queda sellada para el tiempo del fin. Por lo tanto, es en el tiempo del fin que iba a comenzar a comprenderse de una manera más, con mayor luz, mayor entendimiento de las profecías y del cumplimiento de las mismas. También quiero comentar, dentro de esa profecía de las 2300 tardes y mañanas, nos encontramos con dos profecías más cortas. Una de ellas que sí entendió Daniel fue lo que se profetizó para el pueblo judío. Y dice en Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas están cortadas para tu pueblo. De esa gran profecía larga de 2300 tardes y mañanas, había una profecía corta que estaba destinada exclusivamente para el pueblo judío. 70 semanas están cortadas para el pueblo judío. Era un periodo más de oportunidad y de gracia que se le daba al pueblo judío. Si tomamos también el principio de interpretación bíblica de un día por año, 70 semanas representaría entonces 490 años. ¿Cuándo iniciaron los 490 años? Iniciaron en el año 457 a.C., con la restauración de Jerusalén. ¿Y cuándo termina? Termina en el año 34 después de Cristo. Hay algo importante en esta profecía, un dato que es sumamente trascendental para la historia de la humanidad. En esta profecía de las 70 semanas se indica el ungimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Es en el año 31 donde Cristo muere en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ese acontecimiento tan maravilloso estaba profetizado en esa corta profecía de 490 años. Hay una segunda profecía también dentro de la profecía grande de las 2300 tardes y mañanas. Y es la profecía que nos indica un tiempo de supremacía del cuerno pequeño. Pero ¿quién es el cuerno pequeño? Bueno, como ustedes también han estudiado, y vuelvo a retomar, los 4 imperios que se sucedieron desde la época de Daniel y que llegan hasta el fin del mundo. Pero del cuarto reino, que era un cuarto reino diferente a los anteriores, se dice en Daniel capítulo 7 que de ese cuarto reino salen 10 cuernos. Y vamos a leerlo. Quiero que vayan a la Biblia y vayamos a Daniel capítulo 7, versículo 7 y 8. Dice, seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia. ¿Quién es la cuarta bestia? Roma, Roma imperial, Roma pagana. Y dice que de esa cuarta bestia, que era espantosa, terrible y muy fuerte, que tenía grandes dientes de hierro, devoraba y destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente a las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice Daniel, vi otro cuerno pequeño que subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros.
este cuerno tenía ojos como de hombre y tenía una boca que hablaba con gran arrogancia. De esta bestia nacen 10 cuernos y en medio de los 10 cuernos aparece un cuerno pequeño que quita 3 de los cuernos anteriores. Y dice que ese cuerno pequeño tiene algunas características interesantes. Dice que el cuerno tenía ojos como ojos de hombre. Saben, en términos proféticos, los ojos representan sabiduría. O sea que era ese cuerno pequeño, era un reino o era un sistema que tenía sabiduría humana. Y dice que hablaba con su boca grandes arrogancias. Asimismo, se nos da también más elementos acerca de este cuerno pequeño en el versículo 25 de Daniel 7. Dice que también él hablaba palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaría. Y también dice que trataría de cambiar los tiempos y la ley de Dios y que le serían entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Todos sabemos que un tiempo en términos proféticos representa un año de 360 días. Por lo tanto, si es un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, estamos hablando de un año, 2 años y medio año. Y esto también con el principio de interpretación de un día por año, representa entonces 1200 días, que serían entonces 1200 años. Yo quiero repasar rápidamente esto que hemos hablado, porque es un repaso lo que hemos hecho, y he preparado un pequeño gráfico para que podamos verlo de una mejor manera. Espero que todos lo puedan ver en sus casas. Bien, vamos a repasar rápidamente estas profecías maravillosas que se han cumplido al pie de la letra. Tenemos la profecía más larga de 2300 años. Inició en el año 457 con la restauración de Jerusalén. 457 a.C. y termina en el año 1844 después de Cristo. Esta es la profecía de tiempo más grande que existe en la palabra de Dios. Dentro de esta profecía de tiempo de 2300 años, tenemos 2 profecías que son más cortas. Tenemos la profecía que fue dada exclusivamente para el pueblo judío, las 70 semanas o 490 años, un periodo de oportunidad, de gracia que se extendía para el pueblo que había sido escogido para una misión especial, dar a conocer al mundo y a todas las demás naciones quién era su Dios, el pueblo judío, desde el 457 hasta el año 34 después de Cristo. Dijimos que aquí surge un acontecimiento trascendental para nuestra historia y para nuestra salvación, la muerte del Señor Jesucristo en el año 31. Posterior a eso, hablamos entonces que de la cuarta bestia, aquí vemos a la cuarta bestia, Roma. De esta cuarta bestia, producto de las invasiones de las tribus germánicas, se divide en 10 reinos. Tenemos los 10 reinos en el año 476. Y de estos 10 reinos que representaban los 10 cuernos que habían salido de esta bestia, dice que se levantó un cuerno pequeño y que derribó 3 de los 10 cuernos. En el año 538, el cuerno pequeño, representado ahora por Roma papal. ¿Y por qué por Roma papal? ¿Qué acontecimiento fue el que ocurrió en el año 538? En el año 538, el obispo de Roma, por decreto de Justiniano, fue declarado cabeza de todas las iglesias y verdadero y eficaz corrector de herejes. Es así entonces como en el año 538, al obispo de Roma, además de tener autoridad religiosa, también se le da autoridad política. Y es a partir de ese momento entonces que inicia
el periodo de supremacía del cuerno pequeño que nos habla Daniel capítulo 7. 1260 años de supremacía del cuerno pequeño. Este tiempo finaliza en el año 1798. Ahora, ¿qué pasó en ese periodo de tiempo de supremacía del cuerno pequeño? ¿Se recuerdan ustedes lo que leímos hace poco sobre algunas características del cuerno pequeño? Y decíamos que el cuerno pequeño habló cosas grandes, arrogantes, hablaba contra el Altísimo, que le fueron entregados los santos, le fue entregado también la ley y cambió la ley y cambió también los tiempos. Es decir, hubo muchas verdades que en este periodo de tiempo fueron echadas por tierra. Dice Daniel capítulo 7, versículo 10, hablando del cuerno pequeño. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y las estrellas y las pisoteó. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y le quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El cuerno pequeño en este periodo que le llamamos periodo de supremacía de Roma papal, se echaron por tierra muchas verdades fundamentales en el plan de salvación. Se echó por tierra la ley, se echó por tierra el santuario celestial, se echó por tierra el continuo. Saben ustedes que el continuo representaba la obra de intercesión sacerdotal diaria que se representaba en la tierra a través del servicio de los sacerdotes en el santuario terrenal, pero que una vez que Cristo ascendió al cielo, comenzó a realizar esa obra, ya no en un santuario ni en un templo hecho por manos humanas, sino en un santuario hecho por Dios, el santuario original. Y está ahí el Señor realizando una intercesión como su abogado, su intercesor, diariamente. El cuerno pequeño quiso quitar la vista de los hijos de Dios del santuario celestial y entonces estableció un culto religioso que sustituye la intercesión de Dios y mantiene una intercesión hecha por hombres. Es así como este cuerno pequeño entonces comienza a hacer un ataque en contra del príncipe del ejército que es Cristo. Además de quitar la vista en la existencia del santuario celestial, el cuerno pequeño también enseñó al mundo, enseñó a la gente que el juicio sería hasta que Cristo venga. Vamos a estudiar en esta semana realmente cuándo comenzó el juicio o si es que ha comenzado el juicio. Vamos a estudiarlo esta semana. Echó por tierra la ley, trató de cambiarla. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño eliminó el segundo mandamiento que dice: no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, en el mar, ni cosa alguna. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. El cuerno pequeño eliminó el segundo mandamiento. También el cuerno pequeño cambió el cuarto mandamiento que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Y lo sustituyó por un mandamiento que dice: honrarás las fiestas. Así es como el cuerno pequeño también entonces hizo su ataque contra la ley de Dios, los 10 mandamientos. También el cuerno pequeño enseña que la justificación no es por la fe, sino que nosotros también tenemos que hacer méritos para alcanzar la salvación. Y entonces nos presenta una justificación por obras. El cuerno pequeño también enseñó que la muerte del alma no existe, que el alma es inmortal, que el alma no muere. Pero la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Es así entonces como en este periodo
se echa por tierra muchas de las verdades que están contenidas en la palabra de Dios. 1260 años, desde el año 538 al año 1798. ¿Qué pasó en ese año? En ese año se le quita el poder a Roma papal, se le quita el poder al cuerno pequeño. ¿Y cómo sucedió eso? Como producto de la Revolución Francesa, un movimiento secular y ateo, un movimiento que no creía en Dios, a través del general Napoleón Bonaparte, envía a su mariscal, Luis Alexandre Berthier, para que vaya a Roma y traiga prisionero al Papa. En ese momento, entonces el mariscal Berthier llega a Roma, toma prisionero al Papa Pío VI y lo lleva cautivo a Francia, donde muere después de un corto tiempo. Es así entonces como se le quita ese poder que había ostentado por 1260 años a ese cuerno pequeño. Hermanos, todas estas profecías se han cumplido al pie de la letra. Se recuerdan que a Daniel se le dijo que la profecía de 2300 tardes y mañanas era para ser entendida en el tiempo del fin. Es decir, el libro que fue sellado en el tiempo de Daniel es abierto ahora en el tiempo del fin. ¿Cuándo llegaría el tiempo del fin? Al finalizar los 2300 tardes y mañanas. A partir de la caída del cuerno pequeño y a partir de la finalización de las 2300 tardes y mañanas, hermanos, inicia el tiempo del fin. Eso significa que hoy estamos viviendo en el tiempo del fin. Y eso debería estremecernos. Eso debería poner nuestras barbas en remojo. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Voy a quitar esto para continuar. Muy bien, hermanos. Hemos visto en resumen rápidamente cómo las profecías se han venido cumpliendo al pie de la letra. El Señor tiene un plan. El Señor está al control de la historia de la humanidad. Y nos dimos cuenta también que hemos llegado al tiempo que en las profecías se denomina el tiempo del fin. Por lo tanto, hemos entendido que el tiempo que nos queda es corto. Muchas de las señales que estamos viendo a nuestro alrededor tienen un solo propósito, y es despertarnos del sueño. El tiempo se está terminando. Lo hemos visto en el cumplimiento histórico de las profecías. Por lo tanto, entonces, hoy por hoy, tenemos que estar conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Saben, hermanos, Israel, cuando salió de Egipto, tuvo una experiencia maravillosa con Dios. El Señor los sacó con mano fuerte de Egipto. Fueron testigos de terribles plagas. Les abrió el mar rojo para que cruzaran. Les apareció con truenos y relámpagos en el Sinaí. Les dio sombra de día y calor de noche. También hizo que cayera pan del cielo y les sacó agua de la roca. Sin embargo, aun cuando ellos vieron todas esas señales, todos esos portentos maravillosos, cuando vinieron tiempos difíciles, cuando en el desierto empezó a ser candente, dice que ellos comenzaron a decir, ciertamente estábamos mejor en Egipto. ¡Qué terrible! Después de ver todas esas señales, después de ver ese poder manifestado de Dios a su alrededor, ellos cuando empezaron a sentir el calor intenso del desierto, cuando empezaron a ver que la travesía se hacía larga, comenzaron a dudar.
Y entonces empezaron a pensar que estaban mejor en Egipto. Dice Hechos capítulo 7, versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos y quizás comenzaron a reinterpretar lo que habían visto. Quizás el hecho de que el mar se abrió fue un fenómeno natural. Tal vez los relámpagos y los truenos eran una gran tormenta. Quizás realmente no era la manifestación de Dios. Comenzaron tal vez a reinterpretar los acontecimientos y de esta manera cayeron en incredulidad. Saben, hermanos, a veces nos puede pasar igual. Otro ejemplo que nos da este pueblo de Israel, cuando está delante de ellos la Canaán prometida y mandan espías, dice Números capítulo 14, versículo 22. Números 14, 22. Todos los que vieron mi gloria y vieron mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¡Qué terrible! Dice el Señor, han visto mi gloria y han visto las señales, pero ellos en el desierto me han tentado, no han oído mi voz. ¿Será que no estamos escuchando la voz de Dios? ¿Será que cuando viene la pandemia no estamos escuchando la voz de Dios? ¿Será que cuando hay guerras, cuando hay hambre en el mundo, cuando hay convulsión social, cuando hay manifestaciones en todos los países, cuando vemos incendiarse la naturaleza, cuando vemos caer granizo que nunca antes habíamos visto, cuando vemos plagas de langostas, no estamos escuchando la voz de Dios? Dice, versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb tuvo un espíritu diferente. Y dice que Caleb decidió ir en pos de él. La pregunta esta noche es, hermanos, hemos sido testigos a través de la historia del cumplimiento exacto de cada una de las profecías que Dios dio. Y el Señor dijo que ahora, a partir del cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que ahora estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Usted lo cree? ¿Cree que estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿Nos estamos preparando por eso, hermanos? Hebreos capítulo 3, versículo 14 al 18 dice lo siguiente: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermanos, Dios está hablando a través de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. No endurezcamos nuestro corazón. Dice aquí, a quienes juró que no entrarían en su reposo. ¿A quienes les juró eso? Sino a los que desobedecieron. No vaya a ser, hermanos, que producto de nuestra incredulidad y de nuestra desobediencia no podamos entrar en esa relación íntima con Dios que nos llevará a un reposo espiritual. En este momento estamos viendo señales. Muchas de ellas han afectado a nuestros hermanos alrededor del mundo, pero no han llegado a usted y no han llegado a mí. Todavía no se ha desatado la persecución al pueblo de Dios. En estos tiempos,
es cuando debemos de estarnos preparando. Porque cuando el desierto se vuelva candente, cuando la travesía se vuelva tardada, entonces muchos dirán, estábamos mejor en Egipto. Que no sea esa nuestra situación. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hemos visto un repaso de las profecías cumplidas. Hemos escuchado la voz de Dios que dice, hijos, estamos en el tiempo del fin. ¿Será que a pesar de que hemos escuchado, no hemos creído? Dice aquí, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. El Señor dijo, los que están cansados y cargados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. ¿Cómo descansamos en ti, Señor? Desarrollando una íntima relación con Él, orando, estudiando su palabra. ¿Saben? Debemos realmente tomar decisiones importantes en nuestra vida. Hay cosas que debemos abandonar. Hay cosas que nos atan al mundo y que no nos están permitiendo percibir con claridad los tiempos en los que estamos viviendo. Lo mismo pasó con el pueblo judío. Ellos conocían las profecías acerca de la venida del Mesías y cuando vino ellos vieron las señales, vieron los milagros que él hacía, pero no lo reconocieron. Por lo tanto, los eventos, hermanos, y las señales no son suficientes para convencer al pueblo que se rehúsa a creer. Qué terrible es estar viendo los acontecimientos y no estar convencido de que estamos viviendo los últimos años de la historia de esta humanidad. Muchos están esperando que la pandemia pase para volver a la normalidad, para volver a su vida. No escucharon la voz de Dios. No escucharon el llamado amoroso de Dios. Están esperando para volver otra vez a una vida de pecado. Todos los eventos finales, hermanos, tendrán una explicación. Todos los eventos, ya sea una explicación científica, social, económica o ambiental. Y los mismos no serán evidencia de que Dios está obrando, por lo que será más fácil no creer en Dios. Cuando buscamos en el mundo, cualquier acontecimiento tendrá una explicación, pero usted y yo tendremos que percibirlo desde una manera espiritual. Lo mismo le pasó a la gente que fue testiga de que hubo un diluvio. Fue testigo de que hubo un diluvio. Por ejemplo, en Patriarcas y Profetas, página 112, dice, muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Imagínense. No miraron la mano de Dios detrás del diluvio. No será suficiente con saber sobre los acontecimientos finales. Si no hemos desarrollado una relación de fe con Dios antes de que estos ocurran, ya que seremos vencidos, aun cuando sepamos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hermanos, vienen tiempos más difíciles. Si no nos preparamos ahora, que tenemos oportunidad, cuando vengan los tiempos difíciles no vamos a poder. Dice Profetas y Reyes, página 207. ¿Con cuánta frecuencia oímos de hablar de terremotos y ciclones, así como de destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades? Aparentemente,
estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar al hombre y a mujeres un sentido del peligro que corren. ¿Entendemos nosotros el peligro que corremos? Los eventos finales de la historia, los más difíciles que van a venir sobre el pueblo de Dios y sobre la humanidad, van a separar a la gente en dos grupos. Solo dos grupos, no va a haber 3 ni 4, 2 grupos. Los que tienen verdadera fe y los incrédulos. Lo genuino de lo falso. Hermanos, los eventos que se avecinan provocarán un zarandeo y separarán el trigo de la cizaña. Dice la hermana Elena G. de White en Joyas de los Testimonios, página 324. Hermanos míos, comprendéis que vuestra salvación, como también el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espera. Tenéis el celo intenso, la piedad y devoción que os capacitará para subsistir cuando hayáis de hacer frente a la oposición. Si alguna vez Dios habló por mí, llegará el momento cuando seréis llevados ante concilios y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debería dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. Cuando inició el tiempo del fin, el Señor levantó un movimiento profético. Primero milerita, luego adventista. Nosotros hemos sido llamados no solamente para prepararnos, sino que nuestra preparación debe ser consciente del hecho del rol que jugaremos en el tiempo del fin. Es en ese sentido, hermanos, que no podemos estar perdiendo el tiempo. Se nos llevará a concilios, se nos llevará delante de gobernadores y tendremos que defender las verdades que sostenemos. La pregunta es, ¿estamos preparados para sostener esas verdades? ¿Las hemos hecho nuestras? ¿Están impresas en nuestro corazón y en nuestra mente? Hermanos, debemos de tomar esto de una manera seria. Dice Primeros Escritos, página 120, párrafo 1. Vi que los hijos de Dios están en terreno encantado y que algunos han perdido casi todo sentido de cuán corto es el tiempo y de cuánto vale el alma. Hay personas que dicen, hermanos, tal vez falta mucho tiempo para la venida de nuestro Señor. Y muchas personas piensan que como no viene el Señor por ahora, no habrá que preocuparse. Yo siempre les digo a esas personas, ¿usted tiene hijos? Sí. Si el tiempo del Señor no es en su generación, lo más seguro será en la generación de sus hijos. Y la pregunta es, ¿usted está preparando a sus hijos para la venida de nuestro Señor? ¿Y cómo habremos de preparar a nuestros hijos si nosotros los padres somos el testimonio, el ejemplo vivo para ellos? Hermanos, tenemos que prepararnos. Dice en Joya de los Testimonios, página 590, tomo 1. El Señor tendrá un pueblo tan leal como el acero.
y de fe tan firme como el granito. Sus miembros han de ser sus testigos en el mundo, instrumentos que han de realizar una obra especial y gloriosa en el día de su preparación. Quiero terminar esta noche con Lucas capítulo 21, 28 al 31 nuevamente. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo la parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Hermanos, el Señor es maravilloso. Y en su infinito amor envía señales y eventos para despertarnos, para despertar a la iglesia de su condición laodicense, para que podamos prepararnos. El tiempo del fin está pronto a terminar. Hemos comenzado en una cuenta regresiva. Si usted algún día pensó y creyó que iba a prepararse, ese día es hoy. Yo lo invito, hermano, que no postergue más sus decisiones. El Espíritu Santo le ha revelado qué cosas hay que hacer en su vida, qué cambios hay que hacer. Tal vez nosotros no tengamos las fuerzas, pero tenemos un Dios que ha prometido que la obra que Él inició la va a terminar en cada uno de nosotros. Ese es mi deseo y oración esta noche. Preparémonos, hermanos. Cristo Jesús está a las puertas. Quiero invitarlos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos. Señor, estamos agradecidos contigo, Padre, porque hemos podido ser testigos de la mayor luz que jamás ha brillado sobre la humanidad. Hemos podido ver el cumplimiento de tus profecías en el pasado, lo cual nos llena de fe y de confianza de que tú tienes el control de la historia humana. Señor, también entonces tenemos la seguridad de que tú estás obrando en el presente y en cada manifestación, en cada señal, en cada evento, está tu mano detrás. También, Señor, entendemos, Padre, que has advertido a tu pueblo que estamos viviendo en los últimos años de la historia de la humanidad. Señor, no permitas que el mundo nos distraiga. No permitas que el mundo, Padre, nos lleve, Señor, lejos de ti. Señor, pedimos en esta hora, Padre, que nos tomes de la mano y que tu Santo Espíritu pueda llenar nuestros corazones para que esta obra que tú iniciaste hace un tiempo puedas terminarla en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos de amor y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Los esperamos, hermanos, si Dios lo permite, el día de mañana. El tema de mañana es la purificación del santuario celestial. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan buenas noches. Hermoso mensaje el que escuchamos en esta noche. Le agradecemos al hermano César por ese mensaje y te agradecemos a ti por sintonizarnos. Te invitamos a que compartas esta bendición con todos tus amigos. Que tengas una feliz noche.